Hola, te doy la bienvenida. Acompáñame y aprendamos un poco de la conversión de unidades. El profe. Medir las cosas se convierte en una actividad cotidiana y existen diferentes magnitudes que medir. Podemos utilizar siempre una unidad de medida. Sin embargo, las unidades de medida tendrán algo que se les llama múltiplos y submúltiplos. Quiere decir que si yo debo medir una magnitud muy grande, utilizaré convenientemente los múltiplos de la unidad. Y si quisiera medir algo muy pequeñito, debería utilizar los submúltiplos. Por ejemplo, para medir el tamaño de una hormiga, lo más adecuado sería utilizar los centímetros o los milímetros. Y sería muy incómodo utilizar los kilómetros. De eso se trata este tema. Bien, antes de revisar las magnitudes que vamos a estudiar en este capítulo, vamos a ver cómo manejamos los múltiplos y los submúltiplos. Todo se resume en esta información. Esta es la más importante. Como te había dicho, una magnitud tendrá una unidad de medida. De esa unidad de medida, si queremos cantidades más grandes, hablaremos de los múltiplos. Estos serán los múltiplos. Y estos de aquí serían los submúltiplos. Yo te recomiendo que te los aprendas en orden, pues así será más fácil aplicar las conversiones. Comenzamos desde la parte superior, el prefijo kilo, hecto, deca, y llegamos a la unidad de medida. Hasta ahí son los múltiplos. Ahora sigamos con los submúltiplos. Deci, centi y mili. Leeremos al múltiplo o al submúltiplo con el prefijo y seguida de la unidad. Cada múltiplo o cada submúltiplo tiene su propia simbología. Es así que la simbología del kilómetro es la letra K, del hectómetro es la letra H, del decámetro es DA, del decímetro es D, notar la diferencia entre deca y deci, simplemente es una A, el centi, la C minúscula, y el mili, la M minúscula. Existen muchos más múltiplos y submúltiplos. Por ahora veamos estos. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Muy bien. Si partimos de la unidad y queremos ir a los múltiplos, por cada salto que demos en múltiplo, sería dividir entre 10 la cantidad que tengo. Entonces, para pasar a un nivel superior, tendré que dividir entre tantos 10 como sea necesario. En cambio, si quiero pasar a los submúltiplos, por cada salto que dé, será multiplicar por 10. Y en general, cuando quiera descender, cuando quiera ir hacia abajo, tendré que multiplicar por la cantidad de 10 necesarios para llegar desde donde estoy hasta donde quiero ir. Eso se entenderá mejor con las aplicaciones. Por ahora recuerda que hacia arriba divides, hacia abajo multiplicas. Te presento ahora estas tres magnitudes que vamos a estudiar. La longitud, la masa y la capacidad, que no es otra cosa que la unidad de volumen. A cada magnitud la vamos a medir en una unidad particular. La longitud la mediremos en metros, la masa en gramos y la capacidad en litros, siendo su simbología M minúscula, G minúscula y L mayúscula por lo general. Listo, entonces ¿cómo se lee esto de los múltiplos y submúltiplos? Veamos unos ejemplos. Recuerda que la primera letra corresponde al prefijo. Una K recuerda que es kilo y este G es de gramo. Entonces esto será kilogramo. Kilómetro, no es kilómetro, es kilómetro. La H, símbolo de hecto, hectolitro. La D, únicamente la D, es deci, decímetro. DA, deca, decagramo. Y así leemos a estas magnitudes. Muy bien, para entender esto mucho mejor, veamos algunas aplicaciones. En este ejercicio me están pidiendo convertir todas estas medidas a kilómetros. Evidentemente son medidas de longitud. Recordamos que la medida de longitud es el metro, esta es la unidad de medida. Entonces recordemos, estamos partiendo de 1000 metros. Queremos llegar a kilómetros. Ubicamos nuestra tabla, la unidad es el metro es la unidad. Y queremos llegar hasta kilo. Significa que tenemos que ir 1, 2, 3. 3 saltos y divididos entre 10. Por cada salto es un 0, es un 10. Entonces tengo que dividirlo entre 10 y entre 10. Realmente tengo que dividirlo entre un 1 con 3 ceros. En otras palabras, como son 3 saltos, lo deberé dividir entre 1000. Eso significa que si yo tengo los 1000 metros, tendré que dividirlo entre 3 saltos. Dividir entre 1 con 3 ceros.
Si divido esto, los 1000 metros entre 1000, ya tendré en respuesta kilómetros. Claramente podemos dividir 1000 entre 1000, me sale 1. Quiere decir que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Ok, continuamos. En este caso tengo 18.000 decámetros. Tenemos 18.000 decámetros. Estamos aquí, a este nivel. Tenemos que llegar hasta kilo. Tenemos que dar 1, 2 saltos. Tenemos que dividir entre un 1 con 2 ceros. Ya no entre 1000, sino entre 100. Entonces esto tendré que dividirlo entre 100. Claramente podemos simplificar los ceros, 2 ceros, y me queda 180. Y esto ya debe estar en kilómetros. Ya llegué hacia kilo. Entonces 18.000 decámetros equivale a 180 kilómetros. Así de sencillo. Continuamos. 190 hectómetros. Si estoy en hecto, estoy a este nivel. Para llegar de hecto a kilo, solamente doy un salto. Significa que divido solamente entre 10. Y si esto lo divido entre 10, chao cero, fue un gusto y me queda 19. Significa que 190 hectómetros equivale a 19 kilómetros. Facilísimo. Muy bien, en este ejercicio me piden convertir estas unidades de masa, claramente identifico que es masa, hacia hectogramos, todos a hectogramos. La primera nos dice que tenemos 42 kilogramos. 42. Nos ubicamos en kilogramo. Tenemos que pasar de kilo a hecto. Si vamos hacia abajo, significa que debemos multiplicar. Y como vamos de kilo hacia hecto, simplemente es un salto. Multiplicar por un 10. Multiplicamos, qué fácil, 420. Entonces, 42 kilogramos equivale a 420 hectogramos. Ajá, 160.000 centigramos. 160.000 centigramos necesitamos pasarlo a hectogramos. Entonces, 160.000 centigramos. Estamos por aquí, centi. Y queremos llegar hacia hecto. ¿Cuántos saltos desde centi hasta hecto? 1, 2, 3, 4. Hacia arriba debo dividir entre un 1 con 4 ceros. 160.000, 1, 2, 3, 160.000 entre un 1 con 4 ceros. 2, 3, 4. Justo 4 ceros arriba, 4 ceros abajo, chao. Me queda 16. Significa que 160.000 centigramos equivale a 16 hectogramos. Finalmente tengo 896.000 gramos a hectogramos. Recuerda que gramo es la unidad. Es la unidad, entonces estoy aquí en la unidad, porque la unidad es el gramo, la unidad de masa. Si estoy aquí y necesito pasar a hecto, tengo que dar 1, 2 saltos. 2, y hacia arriba, división, dividir entre un 1 con 2 ceros. Dividimos entre un 1 con 2 ceros, o sea, entre 100. Se van 2 ceros y simplemente me queda 8.960. 8.960 hectogramos. Muy bien, en esta aplicación me piden determinar la cantidad de X en hectolitros que falta llenar a este recipiente que ya contiene 200 hectolitros para completar un total de 100 kilolitros. Para comparar cantidades se recomienda que estén siempre en las mismas unidades. Eso quiere decir que debemos convertir los kilolitros a hectolitros, puesto que me están pidiendo calcular lo que falta en hectolitros. Trabajo entonces con los 100 que tengo. 100 kilolitros, estoy en kilolitros y tengo que pasar a hectolitros, significa que tengo que multiplicar por 10, simplemente es un salto, hacia abajo multiplico por 10, eso hace un total de 1000. Significa que esto de aquí equivale a 1000 hectolitros. Si tengo 200 hectolitros y necesito llegar a 1000, ¿cuánto faltará? 800, ¿cierto? Entonces diré que los 200 más X tiene que ser igual a 1000. Si el 200 pasa a restar, me quedaré con X igual a 800. ¿800 qué? Hectolitros. Faltan 800 hectolitros. Bien, aquí me piden convertir estas unidades de capacidad. Tenemos entonces 0,24 kilolitros y pasaré a decalitros. Deca.
Si estoy en kilo y paso a deca, será 1, 2 saltos. Tengo que ir hacia abajo 2 y hacia abajo es multiplicar. Multiplico por un 1 con 2 ceros, por 100. Multiplico por 100. 0,24 por 100. Recuerda que cuando la coma decimal está aquí y por cada 10 que multiplique, esa coma va a correr una unidad a la derecha. Si multiplico 0,24 por 100, simplemente esto me da 24. Eso quiere decir que 0,24 kilolitros equivale a 24 decalitros. Sencillo. Seguimos. 48 litros. 48. Litros es la unidad. Estoy aquí en litros y tengo que ir a deca. Significa que tengo que ir hacia arriba. Deca. Hacia arriba entre 1. Un salto. Entre 10. Esto entre 10. Entonces, si multiplicamos, la coma corre a la derecha. Si dividimos, la coma corre hacia la izquierda. 48 es lo mismo que 48,0. Es lo mismo. Esta coma corre a la derecha, significa que esto será, perdón, a la izquierda, esto será 4,8. Significa que 48 litros equivale a 4,8 decalitros. Facilísimo. Y por último tengo 10.000 mililitros, 10.000, 4 ceros, de mili a deca. Desde mili, es el último que está aquí, de mili hacia deca. Tengo que ir hacia arriba, tengo que dividir. ¿Entre cuántos ceros? 1, 2, 3, 4. Ya estoy en deca. Tengo que dividir entre un 1 con 4 ceros. ¡Oh, sorpresa! Un 1 con 4 ceros. 10.000 entre 10.000, esto es 1. Quiere decir que 10.000 mililitros equivale a un decalitro. ¿Difícil o difícil? Facilísimo. Y bien, en esta aplicación me están pidiendo determinar cuántas barras de oro. Y bien, en esta aplicación me piden determinar cuántas barras de oro tengo que colocar en esta balanza, en este brazo de la balanza, para equilibrar a un peso de 1,36 DAG, decagramos. DAG. Tendríamos que saber entonces o averiguar cuántos decigramos equivale esta cantidad de decagramos. DAG. Si por ejemplo, suponiendo que este peso que está aquí fuera 16 decigramos, es decir, el doble de él, solo necesitaré 2 barritas. ¿Cómo ha salido ese 2? Dividiendo esta cantidad, este 16 que era supuestamente, entre 8. Significa que la cantidad que me salga aquí la dividiré entre la cantidad del peso de cada uno y sabré cuántas barritas necesitaré. Comenzamos. 1,36 DAG. Estoy en deca y quiero ir hacia deci. Desde deca hacia deci. 1, 2 saltos. Hacia abajo multiplicación. Multiplicaré por 100. Un 1 con 2 ceros. Si le multiplico a este por 100, 1,36 por 100, recuerda, la coma corre hacia la derecha. Eso significa que esto se convierte en 136. 136. ¿Qué? Decigramos. A continuación, ¿qué teníamos que hacer? Esta cantidad total tendríamos que dividirla entre 8. Entonces, la cantidad de barras que yo necesitaré será dividir esta cantidad entre 8. ¿Cuánto es eso? 17 barras. Necesitaré 17 barritas de 8 decigramos para equilibrar a un peso de 1,36 DAG. Así de fácil.